fue importante, y por eso está en línea un querido amigo que se llama Dardo Ramírez Fraschi, que por supuesto que es una persona muy calificada para hablar de este tema. Dardo, ¿cómo te va? Buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá. Buenos días, Carlos. Buenos días. Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, ¿por qué es importante Pujol para Corrientes? Pujol, sí. Sí. Porque ha sido una personalidad que forjó la institucionalización de la provincia. Fue una de las tantas, pero ha sido un faro en el cual le dio dimensión a la formalidad institucional de la provincia. Corrientes a mediados del siglo XIX tenía una forja muy particular, una construcción muy particular, un objetivo muy particular, que no solamente era organizar la provincia misma, sino también llevar adelante esa definitiva organización nacional con una constitución nacional. Uh-huh. Y Juan Gregorio Pujol fue, juntamente con Pedro Ferré, en el siglo XIX, los dos grandes artífices correntinos de aquel gran proyecto. Cuando decimos eso, quiere decir que son los mentores, los organizadores, los que estructuraron ciertas ideas, ¿no? Sí, sobre todo en dos ejes fundamentales, que en la Argentina escaseaban, uh-huh, y me atrevo a decir escasean: el federalismo y el republicanismo. Dos ideas en un proceso de construcción originaria, en el cual estos dos referentes locales, provinciales, que tuvieron una dimensión extraordinaria a nivel nacional. Pero específicamente Pujol, además de comenzar a tener un vínculo muy fuerte con la política nacional de mediados del siglo XIX de la Argentina, ya que fue muy llegado a Urquiza. Estamos ubicándonos en la actividad de Pujol, de su vida pública en los años 1850, 1860, que fue el cénit de su expresión. Pujol ha sido partícipe directo de los acuerdos entre Corrientes y Entre Ríos para el pronunciamiento de Urquiza y la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852. Inmediatamente después, la pluma de Pujol fue determinante para la pacificación nacional con el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y posteriormente la definitiva Constitución Nacional. Y de ahí en más, Pujol, y con esto cierro esta pequeña idea, va a consolidar su carrera de hombre público de gran dimensión con su elección a gobernador en la provincia en el año 1852. Y en esa década de 1850, Pujol le va a dar otro perfil, otra identidad a Corrientes que no tenía, y la consolida institucionalmente. ¿Y cuál es ese perfil, Dardo? Hola Eduardo. Sí, este perfil es muy claro: afianzar la institucionalización de la provincia. Si bien Corrientes desde 1821 fue una de las provincias que respetó la Constitución no solamente en su ley sino en su práctica, porque a pesar de las revoluciones, de los cambios, de las sublevaciones, de las guerras, cada 3 años se elegía gobernador, pase lo que pase. Eso era una gran valoración de esta necesidad de la alteración, de la alteración política, pero de la consolidación institucional. Y a pesar de que Corrientes tenía sentado eso, a partir del gobierno de Pujol, afianza con una mayor profusión de normativas que va a garantizar la calidad de vida republicana. A ver, ¿cómo podemos decir esto? La obra de Pujol. Pujol va a ser gobernador con la vigencia de la Constitución Nacional de 1853. Es decir, va a ser el gobernador correntino con la Constitución Nacional en vigencia, razón por la cual inmediatamente después van a tratar de adaptar todo el proceso normativo de la provincia a esta constitucionalidad nacional, razón por la cual en 1856 Corrientes va a elaborar una nueva constitución adaptada a estos nuevos tiempos modernos de la Argentina, que
tenía otros objetivos, tenía otros ideales, que ya no era solamente el de la montonera, el caudillismo, sino también el de el contrato social. Estamos hablando de un arquitecto institucional, digamos, ¿no? Para Desde ponerlo. luego, un estadista, un arquitecto institucional, como vos decís, Eduardo, que es un estadista. Los estadistas son eso. Sí, un estadista no solamente conoce la política, sino no solamente tiene una participación pública, sino que es un arquitecto que construye. Y el estadista es eso. El estadista ha sido San Martín, ha sido Churchill, ha sido hombres que después de ellos rearmaron toda una institucionalización. Y para Corrientes, Pujol ha sido eso, pero y te quiero contar algunos otros elementos que no solamente son constitucionales. Gracias a Pujol tenemos los correntinos, y tuvo la Argentina, la primera ley de educación común. La primera ley de educación común implica la educación obligatoria para todos los niños en la escuela primaria. Se lo debemos a Pujol en la década de 1850, cuando todavía las restantes provincias argentinas se debatían con otros problemas y con otras cuestiones. Nosotros estábamos a un paso adelante. Y así fue que en la política de Pujol se llevó adelante escuelas en cada departamento. Era obligatorio para los niños correntinos determinar y asistir para la escuela de primera letra, como se llamaba, las escuelas de primeras letras, para enseñar a leer y escribir y los primeros cálculos aritméticos. Se determinó también en la misma ley de educación común la valoración del maestro, un sueldo para el maestro, que iba a cobrar un tercio de su sueldo cuando éste se retiraba y no podía ejercer más su actividad de maestro. Todo eso estaba en la ley constitutiva de educación común. Un gran proyecto, una visión de Pujol para una provincia de gran futuro, ¿no? Dardo, como saladeño te lo pregunto. Saladeño, así es. Recibido en Córdoba de abogado. Trata de abstraerte un poquito de tu mundo, digamos, ¿no? Que es la historia, la enseñanza, el conocimiento histórico, qué sé yo, ¿no? Pensá en nosotros, por eso te digo que te aclaré, que incluso te hago la pregunta como saladeño, ¿no? Que sabe de Pujol porque hay marquesinas, digamos, porque hay alguna calle, porque hay alguna cosa. Pero de Pujol en general, no es que se sabe toda esta cosa, digamos, ¿no? Y de hecho, vos me citaste a Ferré, y a Ferré lo tenemos citado lo tenemos más al alcance, y no tanto a Pujol, aún con todo lo que hizo. ¿Esta es una percepción mía o es una injusticia que se está cometiendo históricamente con Pujol? Es una interpretación certera tuya de que a Pujol lo tenemos que valorizar mucho más. Lo que pasa es que Pujol también entra en estas cuestiones subjetivas de la historia, de la interpretación de los espacios y los gobernadores, en donde Corrientes tuvo ya en su gobierno inmerso en grandes grupos opositores que dieron origen al partido, a los sectores de no el Partido Liberal, pero sí a grupos liberales, y que no apreciaron la política de Pujol. Pujol, ¿qué sería en términos actuales, ¿no? ¿Cuál sería su pensamiento? ¿Cuál sería su ideología? ¿Dónde se formó y qué trajo, digamos? Pero para poder entenderlo hoy, sé que es una locura lo que te estoy pidiendo, pero más o menos para entender. Sí, es muy difícil porque los estereotipos mentales, intelectuales, ideológicos que existían en aquel momento no son los de ahora, nada que ver, pero sí podemos decir que era un hombre del interior, podemos determinar algunas virtudes de carácter que nos podrán describir su forma de ser. Un hombre del interior, un provinciano, que quería el desarrollo del interior en base al constitucionalismo, el republicanismo, la autonomía de las provincias. Para aquel momento no había una fragmentación ideológica ni
ni un encajonamiento de las ideologías como hoy podemos entender, izquierda, derecha. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué callos pisó para que después los que lo encajonaran o lo olvidaran? Sí, a eso quería llegar. Y su cuestión fue específicamente política. Él estaba en contra de esas prácticas irregulares que iban contra el proceso republicano. Él llevó adelante, por ejemplo, y esto tocó intereses, llevó adelante, y a pesar de eso no pudo concretar, 2 leyes de municipalidades. A ver, ¿qué significa esto? Corrientes, como las provincias en estos momentos, permanentemente con alzamientos políticos, tenía caudillejos en los diversos departamentos y ciudades, que cuando no estaban de acuerdo, se enojaban por algo, levantaban a sus peones, a su gente, y hacían una revolución. Corrientes, Pujol quiso cortar de cuajo eso, sacarle el poder político y militar a esta gente que estaba en las ciudades más importantes y en los departamentos, para crear consejos municipales. Que ya el jefe político no sea una persona que tenía el mandamás del lugar, sino que había un consejo municipal a través de un proceso electoral, a través de las municipalidades. No, un bárbaro. ¿Cómo va a hacer eso? Pero además, por supuesto, Dardo, perdón, eso llegó al país mucho después, en la década de 1880, supongo, con evitar las milicias provinciales, digamos, normado, ¿no es cierto? Es decir, él era un adelantado, era en esto. Llevó un proceso altísimo. Además, a ver, yo lo que estoy contando, a ver, vos vas a ver en los textos, o vas a ver en la ley de municipalidades, no te va a decir nada lo que te estoy diciendo. Lo mío es una interpretación histórica, doctrinaria, de cuál fue la razón, porque los historiadores nos preguntamos el porqué de las cosas. ¿Por qué insistía tanto Pujol en la municipalización de Corrientes? Porque quería sacarle del poder a esos caudillejos que estaban en cada ciudad y que se sentían el mandamás. Entonces, la mejor manera es institucionalización del poder, institucionalizar el poder local. ¿Y cómo se podía hacer eso? A través de elecciones y a través de un consejo municipal. Ahí está su pensamiento jurídico, además, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque acá está la clave, su pensamiento jurídico, que era muy sólido, además, ¿no es cierto? Así es, Carlos, que suma a esa gran virtud republicana que tenía, entonces necesitaba aplacar o cambiar. Por supuesto, no le fue fácil. Sufrió intentos de sublevaciones, revoluciones. No fue un gobierno fácil, porque los gobiernos de cambio, como ustedes sabrán, tanto en la antigüedad como en la actualidad, son muy complejos. Cuando los cambios son fuertes y bruscos, generan reacciones. Y bueno, Pujol la tuvo. Y esta cuestión de las municipalidades generó un gran movimiento, una gran acción también en contra de los cambios que pretendía Pujol. Y a pesar de los 2 proyectos de municipalidades, no tuvieron el impacto que Pujol verdaderamente lo hubiese querido. Dardo, ¿qué hay escrito sobre Pujol? Si uno tiene ganas de mirar, de leer, de interiorizarse un poco, ¿cuál sería más o menos el estado del arte sobre Juan Gregorio? Sí, comencemos con las cuestiones más clásicas. Creo que entre los historiadores clásicos quien lo ha tratado primeramente y con la seriedad de la cuestión ha sido Hernán Félix Gómez, con su vida pública, en su libro La vida pública de Juan Pujol. Luego los otros historiadores han tratado en forma, fragmentada su gobierno. Todo aquel que estudia el siglo XIX de una u otra manera analiza la acción de Pujol. Se pueden estudiar también a la política de Pujol desde diversos aspectos. Particularmente yo también he trabajado no a Pujol como personalidad, sino como acción política de Pujol en los partidos políticos. Bueno, él tiene un libro sobre los partidos políticos. Así es, sí, hemos trabajado esta cuestión, y en ese marco, Carlos, del estudio de los partidos políticos del siglo XIX, hay en la parte de la década del 50 donde se analiza esta cuestión de Pujol. Así que hay quien comienza a investigar sobre Pujol puede encontrar, pero no existe una biografía sobresaliente, muy expuesta de Juan Gregorio Pujol, pero sí está el clásico
insisto, de Gómez. Hernán Félix Gómez, Vida Pública de Juan Pujol. Una sola pregunta final, Dardo. El tema es, Sí, Carlos. como él tuvo una presencia muy fuerte en los acuerdos San Nicolás, ¿hay algún tipo de documentación sobre esos pormenores de ese acuerdo? ¿Cartas, correspondencias, documentos previos? Donde su Perdón, pluma fue fundamental. No te escuché la primera parte No, de la sí, pregunta. yo pregunto si, Pujol fue importante en el acuerdo San Nicolás, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algún tipo de correspondencia o papeles relacionados con esto de la pluma de Pujol? Sí, Pujol, la acción de Pujol comienza también antes y está documentado con su relación con Urquiza, y Pujol se instala en las previas del acuerdo San Nicolás de los Arroyos, se instala en las adyacencias de las decisiones políticas de Urquiza, porque Urquiza lo convoca y está con Urquiza en Entre Ríos. Esto lleva también adelante a esta estrategia posterior, como decíamos, de el protocolo de Palermo y el acuerdo San Nicolás, en donde en la política conciliadora, en donde había que firmar un tratado, un acuerdo entre gobernadores para acordar cómo debía ser la Constitución. Ahí está la acción de Pujol. Y esa acción de Pujol que también se demuestra con los documentos en aquella época de que no solamente estuvo allá, sino que participó en las trastiendas de los acuerdos entre gobernadores para que realmente se concrete el acuerdo San Nicolás de los Arroyos en 1852. Acuerdo original que se encuentra en el Archivo General de la Provincia de Corrientes. Mirá vos. Dardo, muchas gracias por estos minutos y por ilustrarnos sobre un personaje que deberíamos recordar un poco más, como dice Pepe, ¿no? Corrientes. Así es. Gracias a ustedes por el espacio y a su disposición Un siempre. abrazo, gracias. Dardo Un Ramírez abrazo. Braschi, hablándonos del Tucón poblano. Juan Pujol, ¿no? Grandes luminarias salieron ¿No? de ese pueblo. Bueno, ¿podemos citar algunos contemporáneos? ¿O no? Podemos citar, por favor. Podemos citar, pero bueno. Nos podemos olvidar de alguno, después Dice, tenemos pues, se enojan, problemas. quilombo. Después tenemos problemas, claro. ¿Hay alguna información? Sí.